Pues muy buenas tardes a todos de nuevo. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Para mí es un enorme privilegio estar aquí con ustedes y al mismo tiempo pues la responsabilidad grande, ¿verdad? Que tenemos los que predicamos la palabra. Quiero saludar a los hermanos que están en Ecatepec, a la iglesia en Ecatepec, a la iglesia en Tehuacán, Puebla, a los hermanos en la ciudad de Puebla, y pues nos han llegado noticias de todos los lugares donde la gente actualmente se está conectando y pues nos da mucho gusto. Quiero aprovechar para saludarlos también a ellos en República Dominicana, en Estados Unidos, en Perú, en Chile, en Argentina, en Curazao y donde quiera que nos estén sintonizando, aunque no omita en este momento el nombrarlos, pero un abrazo y un saludo para todos ustedes. Estamos transmitiendo el día de hoy desde la ciudad de Puebla, son pues casi 12:30 aquí, hora de la Ciudad de México. Tenemos un buen espacio, un buen tiempo para poder reflexionar, tener una enseñanza que llegue a nuestro corazón, que pueda ser verdad, que pueda ser luz esta tarde. Yo creo que ese es el propósito de estar aquí reunidos, congregados, y pues también a los hermanos que en este momento aquí están conmigo transmitiendo en vivo desde la ciudad de Puebla. Pues un saludo para todos, a mi familia también. Y pues vamos a comenzar. Eh, Hemos estado muy atentos a los mensajes que se han estado predicando anteriormente. Fíjense que han sido enseñanzas muy profundas, muy profundas. Yo creo que en este momento el centro de los mensajes siempre ha sido Cristo, lo seguirá siendo, su enseñanza, pero la aplicación ha tenido que ver con los jóvenes, con la juventud, tanto para las señoritas como para los jóvenes que son solteros. Prácticas las enseñanzas, con una aplicación sencilla, con con un entendimiento de las cosas que Dios nos ha ayudado a tener de una manera simple, pero no simple en el sentido que no tenga valor, sino más bien muy aplicada a cosas del diario vivir. Hace 2 semanas, y los que han estado al pendiente de la enseñanza, pues recordarán que conforme al texto que el hermano citaba de Ezequiel, pues hacía responsable a cada una de las personas, ¿verdad? Los jóvenes por sus decisiones, por sus hechos, por por los actos que ellos mismos en un momento hacen y las decisiones que toman. El hijo no morirá por el pecado del padre y el padre no morirá por el pecado del hijo. Entendíamos de manera resumida que aunque hay una responsabilidad, hay una corresponsabilidad de los padres, porque nosotros, los que tenemos la dicha de ser padre o madre en este momento, pues Dios nos ha dado en un lugar privilegiado dentro del hogar, de tener autoridad sobre los hijos. Nos ha dejado el papel privilegiado de dar un ejemplo y sobre todo de enseñar cosas buenas. Cuando uno está cercano a Dios y a la palabra, y también pues somos responsables cuando nosotros voluntariamente hemos omitido eso, lo hemos hecho a medias o definitivamente hemos despreciado la palabra de Dios. Eso quedó claro, eso creo que el hermano Richard fue muy directo, fue claro en decir que ha habido casos, y aunque son los menos, pero ha habido casos donde jóvenes y señoritas que han tenido escuela en el hogar para hacer cosas malas, porque sus padres se entregaron a los pecados, al alcohol, a la borrachera, al robo, al fraude, muchos de ellos, sin ser cristianos incluso, pues decidieron no hacer eso, por convicción, porque ellos fueron testigos presenciales del infierno que se vivía en el hogar cuando ellos fueron jóvenes o cuando fueron niños, y decidieron voluntariamente no hacerlo, porque ellos aspiraban a tener otro entorno familiar.
derribando todo pretexto, excusa le puedo llamar, de muchísimos jóvenes que el día de hoy están sin Dios y en muchos de los casos ya son adultos, con una familia incluso, y que se han metido como en un caparazón para decir por la causa, por la culpa de mis padres, que solamente fueron religiosos, que asistían a la congregación pero nunca aplicaron, pues yo soy lo que soy, ¿no? Y decir, todos son hipócritas, ¿para qué voy? Es muy fácil justificarse, pero muy pocos el día de hoy con humildad se acercan a reconocer la parte que les corresponde a ellos. Aunque los padres son responsables del ejemplo que les dieron, de lo que omitieron, de las malas enseñanzas que dieron en el hogar, pero ellos ven solo su parte, muy pocos lo hacen realmente. El mensaje de hace 8 días, recapitulando, trataré de ser breve, el testimonio de José en el Antiguo Testamento, que tanto nos bendice. Y yo quiero retomar la vida de José, porque es un testimonio real y es bíblico, digno de ser creído, porque hoy hacen falta jóvenes que se levanten como José, que se levanten como Timoteo, hacen falta jóvenes que se levanten como en un momento David lo hizo, y Dios nos ayude en esta tarde para poder entender esto. La vida de José fue, creo que de mucho impacto, fue de gran bendición. Imagínate hasta dónde trascendió hasta el día de hoy a la generación del pueblo de Israel, al día de hoy, porque en aquellos tiempos hubo maldición sobre la tierra, cuando vinieron aquellos 7 años de calamidad, de muerte, de falta de alimento, y por el temor a Dios de un hombre, por la fe de un hombre, por la pureza de un hombre, que fue utilizado como un medio de bendición para que no solamente su familia, sino en sí lo que en aquel entonces representaba el pueblo de Israel pudiera sobrevivir y pudiera entender que los propósitos de Dios son eternos. A Dios podemos entender de lo que se habló la semana pasada, no se le pasó por alto, no fue un descuido que haya permitido que José fuese vendido por sus hermanos a esos mercaderes y que haya ido a parar a Egipto. Dios tiene propósitos eternos y podemos ver en el testimonio de Él la gratificación, la bendición que hubo en su vida por la fidelidad de Él, que a pesar de haber estado en tierra ajena, desconocedora de Dios, no se hizo igual que ellos, no se hizo a la forma de ellos, no adoró a sus dioses, no abrazó en su corazón las tradiciones, las costumbres, los ídolos, la fornicación, el adulterio. Se mantuvo firme porque tenía una fe que era inquebrantable, era una fe que permanecía sobre las cosas. Y hoy quiero tomar ese precioso testimonio para dar una continuidad a ese mensaje, porque yo sé que detrás de esta cámara que está frente a mí, ahí frente a los televisores o a las computadoras, sé que hay jóvenes que en este momento me están escuchando, señoritas, que son hijos de hermanos o de hermanas cristianas, que saben que sus padres esperan cosas buenas de ellos, que quizás sienten una presión o una responsabilidad entre ellos para con Dios. Y también quiero hablarle el día de hoy a estos jóvenes que se han estado acercando al canal, que han estado preguntando por todos aquellos que están comunicándose. Hay mucho que reflexionar este día con la Biblia en la mano. Le he pedido a Dios que nos ayude, le he pedido a Dios que venga Él con su Santo Espíritu, y los hermanos, la iglesia ha estado orando, y te puedo decir que tú joven, tú señorita, y aún los que ya no son tan jóvenes, pero que en este momento son padres, quizá de 30,
35 o 40 años también se ha rogado mucho por todos ustedes. Y hoy nos vamos a poner en las manos de Dios antes de cualquier cosa y vamos a decirle a Dios de una manera sencilla: háblame porque yo te necesito. Yo no quiero escuchar la voz de un hombre, sino tú con tus propias palabras. Dile ahí a Jesús: te necesito en esta tarde. Empiezo a conocer tu palabra, empiezo a entender lo que tanto tú me has estado tratando de hablar desde que quizá yo era adolescente, desde mi niñez, y que si te apartaste por un tiempo o estás ajena a las cosas de Dios ahora y que conociste en otro tiempo, mientras hay vida y esperanza, te puedo decir, Dios nos ha dejado ver cosas que son maravillosas, incluso nos ha dado lecciones a nuestra vida. Le decía a mi esposa en días atrás: ¿qué lecciones nos ha dado Dios? Porque nos ha dejado sorprendidos, porque incluso hay testimonios de gente que pensábamos que ya no se iba a volver, porque los veíamos mal y perdidos, y Dios ha hecho milagros. Y Dios tan solo de días atrás nos ha mostrado que Él tiene misericordia aún del más pecador, del más impío, del más perverso. Dios tiene propósitos eternos y vamos a pedirle a Jesús que nos acompañe en esta hora. Te invito a que cierres tus ojos y que le digamos a Dios con todo el corazón que al abrir la palabra de Dios, que al empezar a hablar acerca de este mensaje, pues sea Él quien nos ministre y no un hombre. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por transmitir, porque en medio incluso de la pandemia, no se deje de transmitir el mensaje, porque estamos conscientes que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Jehová. Por eso estamos aquí, porque entendemos la responsabilidad y queremos compartirlo, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Señor, muchísimas gracias por este tiempo. A veces se nos olvida, Señor, que hoy pues muchos no amanecieron, que hoy hay luto en muchos hogares y que incluso hay desesperanza. Ha habido intentos de suicidios multiplicados en estos tiempos, Señor, y en medio de todo ello nos ha reunido a nosotros para convidarnos de ese pan que no es físico, que no perece, sino de este pan que permanece para vida eterna, que es tu palabra, que eres tú, Jesús, en la esencia, Señor, tus pensamientos. Y Señor, tú que nos has dejado ver y entender tu carga, Señor, tu congoja por la juventud perdida, Dios, hoy permite que mis labios se abran para mostrar lo hermoso, lo lleno de paz que es tener una vida ya en la adultez, a tu lado, donde tú eres el centro del hogar, Señor, donde todos los días de una u de otra manera estás en la mente del padre, de la madre, de los hijos. Señor, enséñanos eso, Dios, enséñanos que al final de cuentas solo tú hablaste del hombre que edificó su casa sobre la roca y de aquel que la edificó sobre la arena, Señor. Llévanos a entender eso, lleva a entender eso, pues el día de hoy a la juventud, para que encontremos palabra, fundamento de ti, para que los jóvenes en las decisiones que vayan a tomar el día de hoy, las tomen guiados o guiadas por tu Espíritu, con seguridad, Señor, con paz en el corazón. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén, Señor. Bueno, a través de este mensaje lo que persigo, créame que ha sido motivo de pedirle a Dios mensajes que sean guiados por Él. Ustedes lo saben perfectamente, nosotros tenemos contacto con muchas personas, principalmente los hermanos que también están en la predicación aquí presentes. Muchos casos los analizamos de semanas tras semanas, de días tras días. Y hoy, a través de esta enseñanza, lo que pretendo es concientizar
¿A quién? A las señoritas, a los jóvenes, de la importancia que tiene hacer un compromiso con Dios, para abrazar sus mandamientos, y abrazarlos quiero decir para vivirlos, para tomarlos con responsabilidad, creerlos, obedecerlos, y cómo esto será trascendente, y cómo esto será un fundamento en los años por venir, en tu futuro, en los años que Dios te permita vivir. Pretendo dejar esa reflexión el día de hoy para tu vida, joven, señorita. Indudablemente Dios hablará también a los padres, a los que son abuelos, a los que el día de hoy también son tíos o tías, a cada uno de nosotros, pues incluyéndome principalmente a mí, a los que estamos aquí presentes. Hoy podemos ver de una manera muy clara cómo, pues miren, estamos viviendo en medio de una sociedad que está completamente corrompida. Yo veo actualmente que el carácter de los jóvenes incluso se ha corrompido a tal grado, a tanta maldad que pues casi al cumplir mis 40 años que me tocó vivir la infancia en los años 1980, los 90, lo comparo al día de hoy con lo que se está viviendo. Por muchas razones esta generación ha rebasado abundantemente en maldad a muchas cosas de aquella generación. ¿Y qué podemos decir de los años anteriores, no? De las décadas anteriores. La realidad es que mucho de esto se ha debido a que no tan solo se ha diversificado la forma en que se han comunicado perversidades y medias, mensajes ateos, mensajes en contra de lo que es bueno, en contra de Dios, a través de medios masivos, no tan solo la televisión y ahora lo que está de moda, las redes sociales, el internet. Hoy podemos ver, por ejemplo, que muchos jóvenes el día de hoy están esclavizados, por ejemplo, al internet, a las redes, no tienen una vida social, se han hecho inútiles lamentablemente para hacer el bien, y mucho de ello es la responsabilidad de sus padres, por la falta de amor, por la falta de corazón. ¿Cuántos casos el día de hoy hemos conocido de gente que ha sido enganchada a las redes de trata de blancas, prostitución, pornografía en las redes? ¿Por qué? Porque un pederasta estuvo muy atento atrás de un monitor, de laptop, de tablet, estuvo atento, le habló bonito a esa persona, cosa que los padres no hicieron, y los engancharon. Y el día de hoy están muertos, o están muertas, o están esclavas o esclavos de la prostitución. Esa generación el día de hoy, si hoy nos espanta, muchas veces el hermano Richard ha hecho esta meditación, ¿no? Si hoy nos espanta lo que vemos, jóvenes que prefieren vivir 5 años, 1 año metidos en el narcotráfico para vivir con lujos y excesos, que prefieren, y lo dicen así abiertamente, que vivir 50 años en la pobreza. Si esos pensamientos nos dejan con los pelos de punta, ¿qué será en 20 años? A la generación que hoy, los que estamos criando hijos de 4 o 5 años, han llegado pensamientos que la verdad nos aterran, nos ponen a pensar muchísimas cosas de lo que vivirán aquellos en 20 años, cuando quizá nosotros ya estemos más grandes, si Dios nos permite la vida. Desde este punto de vista sería muy, muy aterrador el panorama, muy desastroso. Pero Dios nos ha traído acá para que podamos tener una reflexión en Él, donde a pesar de que esto se vea tétrico, muy triste, hoy Dios está haciendo un llamado a todos aquellos jóvenes, a la juventud en general, para que se levanten por Él, para que por ningún momento titubeen en la decisión, para aquellos que ya han tomado una decisión de caminar con Dios, para que no volteen atrás, para que no titubeen, para que no estén entre seguir a Jehová o no seguirlo, sino para que hoy su corazón esté más convencido, ahora más que nunca, que la mejor decisión que pudieron haber tomado es
seguir los pasos de Jesucristo. Es eso lo que quiero hablar el día de hoy. Hoy, jóvenes, estás en una edad privilegiada. Si estás, ¿qué te puedo decir? Entre los 12, 16, 18 años, o quizá un poquito más, estás en una edad privilegiada, donde muchas personas, donde los que ahora son padres de familia hubiesen deseado haber tenido la oportunidad de conocerle a Él. Hoy tú la tienes la oportunidad delante de ti. ¿Has tomado una decisión al respecto? ¿O todavía al día de hoy sigues jugueteando, sigues titubeando entre seguir a Dios o no? Porque realmente en tu corazón existe la fornicación. ¿O está el ídolo por un joven que te atrajo mucho y dejaste que tu corazón volara? ¿O una señorita que sabes que no es el propósito de Dios para tu vida? Hoy quiero dejar esta reflexión. La quiero dejar principalmente a la juventud, porque hoy pudieran decir ellos, estamos muy jóvenes. A veces los muchachos creen que tienen el mundo a sus pies porque tienen proyectos, y son proyectos a lo mejor en un momento ambiciosos desde el punto de vista de sacar adelante una carrera, de emprender algún negocio, si ya no continuaste estudiando, pero hacer algo, etcétera, de viajar. ¿Cuántas cosas tienen en mente el día de hoy los jóvenes? Pero el énfasis que quiero hacer el día de hoy es, joven, a ti que Dios te está hablando, que ha habido un trato para con tu vida. Si tú cometes el error de sacar a Jesús y sus enseñanzas de tu corazón, de tu mente y de tu vida por completo, créeme que quizá vas a poder lograr conseguir muchos objetivos terrenales, y a lo mejor en algunos casos monetariamente vas a prosperar, o quizá vas a obtener la fama y la gloria de los hombres porque vas a ser reconocido por tu capacidad para hacer cosas. Pero la Escritura, ¿acaso no te recuerda en este día de lo que dijo Jesús? ¿Y de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, toda la fama, toda la gloria, si pierde su alma? Hoy Dios nos está llevando a un punto que queremos que quede muy claro el día de hoy para toda la juventud y también para los padres que están ahí atentos en este momento. Quiero dejar en claro que los jóvenes el día de hoy viven, en la mayoría de los casos, pues solamente por vivir, y lo encontramos esto reproducido infinidad de veces, miles de veces. Y muchos que han abrazado un ideal lo han hecho pues mal, tomando ejemplos que son muy perversos y dañinos. El día de hoy ha proliferado el ateísmo, el día de hoy prolifera cada día más la religión muerta, los testimonios que no edifican, los testimonios de moralistas que solamente te hablan de ciertas cosas donde involucran a Dios, pero donde sus palabras incluso no hay poder para que las personas cambien. Muchos jóvenes han abrazado el ocultismo, el materialismo en su corazón. Están hambrientos de conocer cosas que los van a saturar solamente de conocimientos donde se van a hacer, la verdad, muy soberbios, donde se van a hacer personas creídas, superiores a los demás. Y primer punto que quiero tocar, en medio de todo eso, hoy Dios te da una oportunidad. Hoy tienes una oportunidad enorme, que yo diría una oportunidad de oro delante de ti, de que tú veas en tu vida que el fundamento de Dios, que su enseñanza, que lo que Cristo te quiere hablar y te ha venido hablando a través de estas últimas enseñanzas, Él desea que sean como un ancla. Figúrate tu vida como un barco, donde muchos barcos alrededor de ti, en un mar grande, que es la vida, que podríamos decir es lo que vamos a salir a enfrentar en el mundo,
Muchos barcos van adelante de ti, otros van a diferentes rumbos, a diferentes muchísimos rumbos. Y tú te estás acercando a ese puerto donde hay luz, donde hay verdad, donde hay testimonio de parte de Cristo. Las enseñanzas, su verdad, Él desea que sean como esa ancla, que tú mismo con esfuerzo la levantes, la arrojes al mar, para que tu barco no se vaya, no naufrague, no esté divagando de un lado para otro por las enseñanzas de hombres que son perversos. El día de hoy te hablaba de una oportunidad enorme porque Jesús es el principal interesado de que tú te acerques a ese puerto donde está ese faro que emana luz, que te está llamando, que te está diciendo, aquí es tierra segura, aquí a través de mi palabra tú vas a encontrar sabiduría, tú vas a encontrar la verdad para vivir bien y vivir feliz y en paz con tu familia, a pesar de todas las cosas que a ti como joven o señorita te puedan pasar, que tanto le pueden suceder a un joven que busca a Dios como al que no le busca. Pero qué distinto es enfrentar una pérdida de un ser querido, qué distinto es enfrentar que a lo mejor en un momento de una empresa, por recorte de personal, pierdas tu empleo, o una escasez económica muy grande, muy fuerte, o la enfermedad, pero que esté al lado nuestro amado Jesús. Es muy diferente a enfrentarlo en la tristeza, en la soledad, en la depresión, en la amargura, por no tener a Cristo en nuestras vidas. Déjame decirte que Jesús habló acerca de esto, solamente de dos caminos, solamente de dos cimientos, para que no divaguemos. Esto lo quiero enfatizar a través de la palabra de Dios. Para esto quiero que me acompañes a Mateo 7. Por favor, el libro de Mateo, capítulo 7, en el verso número 24. Si me acompañas, por favor, vamos a darle lectura. Vamos a buscar este texto precioso. Fue la conclusión, estoy hablando de que si tú has leído la palabra de Dios, te darás cuenta que en el capítulo 5 empieza el sermón del monte o de la montaña, como se le conoce, y después de hablar cosas preciosas de una enorme profundidad espiritual, que joven, señorita que estás en este momento, si tus padres no lo leen junto a ti o contigo, si a ellos no les interesa en este momento descubrir esos tesoros, estas perlas preciosas que están en la Biblia, hazlo por tu propia cuenta. Mira, si el Dios de tus padres es el dinero, o de tu mamá es el chisme, o es lo monetario, lo material, y en ellos no hay interés de que tú busques de las cosas de Dios, hazlo por tu propia cuenta. No estés esperando que si ellos cambian, entonces tú vas a cambiar. ¿Qué sucedería si ellos jamás cambiaran en su tiempo que Dios les ha permitido vivir aquí en la tierra? Ponte a pensar cómo nos veríamos nosotros en el día que estemos delante de Cristo, que comparezcamos delante del tribunal de Cristo, dando un pretexto, la verdad, infantil de decir, por la culpa de mi padre, yo me perdí. Cuando entendamos una cosa, la salvación de nosotros, el buscar de Dios, es una responsabilidad personal, que no es culpa del vecino, ni de tu abuelito, y en parte, conforme a lo que hemos estudiado, pues directamente es de tus padres. Ahora, entiende una cosa, sí son corresponsables ellos, definitivamente, pero hay una etapa en nuestra vida donde nosotros somos responsables, somos dignos de juicio, somos personas que sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, aún sin conocer la Biblia, porque ahí está la conciencia, el testigo interno que nos aprueba nuestros hechos o la verdad nos condena por nuestro proceder. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 7:24: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo, su palabra, su verdad. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí Jesús habló de los dos cimientos que los voy a explicar en este momento. Y también un texto paralelo a esto es versículos atrás, en este mismo capítulo, en el verso 13 y 14, fíjate lo que dijo Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vuelvo a repetir el verso 14, porque estrecha es la puerta, te habla de una puerta como entrada, y angosto el camino que lleva a la vida, pues se está refiriendo definitivo a tener la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Puedo agregar otro texto que tú lo puedes meditar ahí en tu casa, que donde Jesús o Jehová habla sobre este mismo concepto, acerca de solamente dos caminos, dos fundamentos, dos cimientos, un camino de vida, un camino de muerte, un fundamento sobre la roca, un fundamento sobre la arena que no sirve para nada. Otro texto que también enfatiza esto es Deuteronomio, capítulo 30, versos del 15 al 19. ¿Por qué cité esta palabra acerca de los dos cimientos? Porque como yo en este momento principalmente quiero hablarle a la juventud, a los muchachos y a las muchachas, cuando yo te decía que Dios ha puesto delante de ti una oportunidad enorme, de oro, grandísima, para que tú el día de hoy le busques, para que fundamentes tu vida en sus verdades, te está haciendo esta invitación Jesús. Te va a costar a ti, joven, cavar sobre la roca, porque la roca, déjame decirte que es dura, es maciza. Incluso los que saben de estos trabajos de los cuales estamos hablando, de la excavación, de poner fundamento sobre un terreno rocoso, sabes que implica un desgaste tremendo. Hablando de la obra civil, incluso que maquinaria se dañe, no toda es apta para poder perforar, para hacer, digamos, el espacio, los huecos para la cimentación. Implica trabajo. Lo que Dios estaba dando a entender acá es aquel que va a fundamentar o a poner el cimiento en mis palabras y me va a creer con todo su corazón, se va a enfrentar a una lucha tremenda, se va a enfrentar principalmente a los de su casa, porque así está escrito, que los enemigos principalmente serían los de su casa, porque Jesús lo mencionó incluso en el Evangelio. No piensen que he venido a traer paz aquí a la tierra, he venido a poner en contra, en pelea al hijo contra el padre, a la suegra contra la nuera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando una persona quiere buscar con todo su corazón las cosas de Dios, indudablemente va a encontrar oposición, va a haber resistencia. Pero joven, Dios te está prometiendo algo hermosísimo, que es que a pesar de que en la vida va a haber momentos bien complicados, difíciles, que esto puede ser que te calumnien, que atenten contra tu vida, que venga la enfermedad, que venga una situación económica muy complicada, dice, yo voy a estar contigo ahí en todo momento, y tú no te vas a doblar, porque mi Espíritu Santo estará dentro de ti y te dará esa fortaleza para salir adelante, para que en medio del llanto y de la tristeza que humanamente podamos sentir cuando perdemos un ser querido, Dios te promete que habrá consuelo, que habrá luz, que Él
Tú, al ir con Él, al confiar en Él con todo tu corazón, al exponerle tus pensamientos, tus proyectos, tu vida, tus decisiones, Él enderezará tus pensamientos, Él te dará luz. Y esa seguridad para caminar con Él no te la va a dar el mundo ni el mejor de los consejeros, terapeutas, psicólogo, doctor en programación neurolingüística, porque esa bendición, esa luz, procede solamente del cielo. Te decía que Dios te pone el día de hoy en un papel privilegiado porque te está dando una oportunidad enorme de fundamentar tu vida en Él, en la roca, porque mira, Dios ha prometido que Él limpiará el camino del joven a través de su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Escritura, el Salmo 119, con guardar tu palabra, tus mandamientos. Qué hermoso es cuando viene Dios y te dice, mira, incluso ahí puede haber revelaciones, hasta te puede hablar a través de la vida del vecino que es impío, a través de un sueño, no lo sé, escrituralmente hablando, Dios ha manifestado incluso cosas que habrían de venir en un futuro a través de revelaciones a los hombres santos. ¿Y por qué no creer que Dios puede hacer eso incluso en tu vida? ¿No está escrito en el libro de Joel que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre los jóvenes y ellos verían visiones, obviamente de parte de Dios? Es triste ver que la mayoría de hoy, en la mayoría de los casos, los jóvenes hoy, mira, vamos a hablar de los que están completamente entregados a sus pasiones, porque tristemente, por la dureza de su corazón, por la amargura, por hacer que sus padres tengan dolor, verlos llorar, sufrir, muchos el día de hoy están entregados completamente a la inmundicia, a la fornicación, al robo, incluso inmiscuidos en cosas muy vergonzosas. También hay otros jóvenes que son, yo les llamaría moralistas, que por un lado no sirven a Dios, porque la verdad no han tenido a bien comprometerse y entregar su corazón a Cristo, pero por otro lado también están indecisos entre entregarse completamente a la maldad, servirle completamente allí al diablo, entregados a él, y se retienen, pero realmente su corazón es fornicario, su corazón es mundano, su corazón es materialista, y muchos de ellos están solamente matizando su proceder con aparente ser intelectual, ser académico, y algunos son trabajadores, pero en su corazón, en el centro, en el trono de su corazón, pues solamente está el vivir para ellos, egoístamente. Está el ser materialistas, está el ser personas que vivan con ropa cara, de etiqueta, un buen auto, etcétera, una buena casa, pero para ellos solamente, para ellos en su egoísmo. Al final de cuentas, Dios habla de dos cimientos solamente. Es de los últimos jóvenes que yo hablé, están fundamentando su vida sobre la arena. Y la escritura es muy clara. Cuando soplen los vientos, cuando peguen muy duro las corrientes de agua contra esa vida, la escritura dice solamente será grande su ruina. Y su ruina, una ruina es cuando algo se hace pedazos, cuando no queda piedra sobre piedra, cuando todo es destruido, cuando algo ya es pérdida total, cuando algo ya no se puede en un momento recuperar, nada. Y Dios te dice, sígueme, mira, aquí está el fundamento firme, que soy yo, Cristo Jesús. No es la grandeza de un movimiento religioso, de una iglesia, no es la sabiduría que Dios le haya dado a un hombre para predicar elocuentemente, docto en las escrituras, que tenga maestría en teología, no es eso. Tampoco
está esa seguridad en este mundo, en lo material, sino radica en que ese joven, esa señorita, esté en la presencia de Dios, conozca el corazón de Dios, conozca su palabra. Después de haber hablado acerca de esto, que para mí es muy importante, quiero hablar de un segundo punto. En lo que hemos venido hablando, entonces concluyo lo primero que acabo de decir, la oportunidad que Dios te da el día de hoy, tómala con tu mano, joven. Considera una cosa, a veces creemos que siempre vamos a estar en esa etapa de la juventud, donde vamos a tener el vigor, donde vamos a lo mejor a tener una fuerza tremenda, que vamos a soportar el mismo nivel de desvelos toda la vida y que no vamos a tener necesidad económica porque ahí tenemos a nuestros padres al lado, etcétera, porque puedas ver estabilidad económica en el hogar. Que eso no sea tu confianza, como yo te decía. Hoy toma tus decisiones para que empieces a fundamentar tu casa, tu vida sobre la roca firme que es Cristo. Yo quiero pasar a este segundo punto donde te pido que tengas conciencia que en una etapa de tu vida, y quizá en pocos años, como es el cauce natural de la vida, pues el hombre nace, crece en un momento, pues forma su hogar, se reproduce, tiene una vida marital, hablando de una familia, un matrimonio. Ten conciencia de que en una etapa de tu vida vas a formar una familia y que vendrás a ser entonces el responsable de esa casa, vas a ser la cabeza si eres varón. Tú vas a ser un líder en medio de esa casa, para bien o para mal, te lo digo. Vas a ser la persona que Dios te entregue una responsabilidad de ser padre o de ser madre. Desde el punto de vista bíblico, pues sería de ser ayuda idónea si eres señorita. Y aquí cabe una reflexión muy importante a hacer en este momento. Y quiero que tú lo medites para contigo mismo, que no lo respondas, porque a lo mejor ahí está tu familia al lado. Quizá lo estás viendo y ya te miró y eso respóndetelo a ti mismo y medítalo con Dios. ¿Qué herencia le dejarás a tus hijos? ¿Qué legado? ¿Qué promesas le dejarás? ¿O dejarás solamente destrucción? ¿Dejarás el legado del materialismo? ¿Dejarás la herencia del egoísmo, de la soberbia, de la ingratitud y de la amargura, para que eso trascienda como un veneno que mate a tus hijos, que mate a tus nietos, que mate a tus bisnietos espiritualmente hablando? ¿Qué herencia le dejarás a tus hijos? ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Qué responsabilidad tomarás ante tu nuevo rol como padre o como madre? Donde ya no vas a depender, si eres responsable, ya no lo vas a estar extendiendo la mano para que papá o mamá provean la leche, los pañales, el medicamento, la ropa del bebé, sino que tú entiendas, ahora es mi responsabilidad. ¿Qué vas a hacer? ¿O vas a huir cobardemente de esa responsiva para tratar de escapar de esa realidad que te alcanzó, que pensaste que nunca te iba a llegar a tu cabeza, eso que si en un momento no sembraste cosas para la vida eterna, muy seguramente vas a cosechar, vas a cegar solamente el dolor, la amargura, el desamparo, la incertidumbre, el temor llegará a tu vida día y noche, porque por cuanto Dios no es tu confianza, por cuanto tu confianza es el dinero que tienes ahorrado ahí en una cuenta,
por cuanto tu confianza es el trabajo, es que a lo mejor te casaste con un hombre que fue económicamente próspero y en eso pusiste tu fe, entonces te encontrarás en una situación de desamparo, de esos pensamientos de inseguridad. Dios no quiere para ti, joven, señorita, eso. Hoy quiero dejar esta reflexión, el tiempo se ha pasado muy rápido, pero quiero dejar en claro esto. Tarde o temprano va a llegar esa parte de tu vida, vas a ver cómo los años donde pues había salido a lo mejor de la preparatoria e incluso si Dios te dio la oportunidad o te da la oportunidad de tener una profesión, al salir de la universidad te acordarás o pasará muy rápido esos años cuando egresaste y a lo mejor después vinieron las malas decisiones y no tomaste en cuenta a Dios y te apartaste de Dios, no lo seguiste y para ti tu mundo fue el dinero, lo económico, el reconocimiento. Va a llegar un tiempo donde ya no vas a tener ese vigor, donde ya no vas a tener la salud ni la fuerza que quizá tenías a los 18 años. Y es ahí donde ya con familia, con hijos, a veces en el matrimonio hay cosas que se complican y te lo digo, sé que estoy empezando en esto, quizá apenas voy para 13 años, pero hay situaciones difíciles. Y si Dios no está en tu hogar, ¿qué va a hacer de ti? La Escritura habla de testimonios, voy a citar solo un par de ellos, de testimonios que están ahí en la palabra para que tú veas cómo es la realidad de muchos que en otro momento fueron jóvenes, que fueron personas que tuvieron la oportunidad, como la tienes tú ahora, de tomar un compromiso con Dios y no lo hicieron, se saltaron, pensaron, eso nunca me va a llegar a mí, yo con lo que he aprendido es más que suficiente, conozco de la Biblia, algunos se hicieron religiosos, conocen la Biblia pero no la viven y se conformaron con ello. En su corazón no estuvo el fervor ni la llama por servir a Dios, por emprender algo. Bueno fuera que hubiesen querido esas personas que ahora son adultos en un momento prepararse académicamente, que es válido, pero para servir al prójimo, para servir a Dios, para hacer misericordia, para llevar a cabo un proyecto donde la palabra de Dios corra con fuerza y haya un testimonio. No, se enfrascaron solamente en ellos, en su egoísmo. No vieron nada en absoluto, no miraron hacia otros lados a ver la necesidad del prójimo. La Escritura habla de realidades, la Escritura está llena de sabiduría, la Escritura no esconde incluso testimonios de hombres, incluso de Dios, que fueron de Dios, que en un momento se equivocaron, pecaron contra Él. La Escritura te habla de una realidad, te habla de lo que sucederá y lo que sucede en muchos hogares sin que hayas tú tomado la decisión de formar un hogar o de casarte. La Escritura sí te describe cómo es la vida de aquellos que están ajenos al mandamiento y a la vivencia de Dios y que voluntariamente se han endurecido y cómo es su desesperación. Sí te describe cómo es su tristeza y su dolor y cómo será el porvenir de esas descendencias que logren ellos concebir si es que no se vuelven a Cristo. Quiero que echemos un vistazo al libro de Proverbios para que veas cómo es la realidad el día de hoy de muchas casas que ni casados están en la mayoría de los casos, porque por cuanto no aman a Cristo ni les interesa servir a Cristo, se hicieron al molde del mundo, de lo que hoy es la poligamia, de lo que hoy es el relativismo moral. Pero quiero dejarte, joven, testimonios que están ahí en la Biblia de cómo es, qué doloroso es el que pasen esos años donde Dios te da la oportunidad, te habla, te busca. Qué doloroso es el que no le hagas caso a Dios, que mejor le hagas caso a un hombre, que te entregues a ese hombre o a esa mujer
que te entregues a alguien físicamente y que deseches la palabra. Es triste y es doloroso. Veamos lo que dice el testimonio de la Escritura. Si me acompañas al libro de Proverbios, por favor, tomamos 2 referencias solamente. Llegará un momento, joven, que me escuchas, señorita, en que si no entregaste tu corazón a Dios, ha llegado a suceder que muchos que dicen, yo jamás haría esto que hicieron mis padres, que no me amaron, que me escatimaron, que abusaron, incluso yo jamás lo voy a hacer con mis hijos, lo terminan reproduciendo. Aquel joven que nunca conoció a su padre porque el padre lo abandonó cuando era bebé, un ejemplo, cuando se desentendió, y muchos jóvenes han dicho, no lo voy a hacer, terminan haciéndolo, reproducen lo mismo. Se cumple lo que está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 20, que Dios visita hasta la 3ª y la 4ª generación de los que le aborrecen. Es tan grande la influencia de un padre, de una madre, para los hijos, hacia el testimonio de los hijos, que puede llegar a impactar por generaciones ese mal ejemplo, esa soberbia, esa arrogancia, para mal. Pero también, si tú con valentía hoy te acercas a Jesús, que es la luz, que es la vida, que es el camino, si tú te acercas a Él con valentía y con verdadero fervor, también Él ha prometido que no te va a visitar de generación en generación con maldad, sino con bendición, si tú sigues siendo fiel y si tú abrazas sus mandamientos. Y abrazarlos quiero decir que los pongas por práctica, que te esfuerces sobre todo, que mueras en la trinchera, en la batalla, y que estés en la raya peleando por tu familia, por ser leal a lo que has creído. La palabra de Dios en el libro de Proverbios nos da una enseñanza fuerte. Proverbios 17, comenté. Proverbios 17, en el verso, dice la escritura, número 1. Le voy a dar lectura. ¿Por qué leo este proverbio? Como te decía hace un momento, pretendo ejemplificar. Esto es un testimonio de lo que es la realidad en muchas casas, en muchos hogares donde aquellos que en un momento caminaron con Dios, incluso que fueron cristianos, o en jóvenes que Dios los llamó temprano, no quisieron hacer caso, y esto es la realidad de lo que hoy viven. Mejor es un bocado seco y en paz, como puede ser el hogar de un cristiano donde a lo mejor no haya mucha prosperidad económica, pero si está Cristo lo tenemos todo, déjame decirte. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Y cuánta sabiduría hay en estas cuantas líneas de este proverbio aquí de la palabra? Porque podemos entender que aunque una casa esté forrada con lino fino, con cosas de oro y abundante prosperidad económica, la Escritura te dice, no va a radicar la felicidad de una familia en eso. Déjame decirte, si tú piensas que buscar eso el día de hoy, en tu juventud, y que centres todas tus fuerzas, todo tu vigor, tu mente, tus pensamientos para engancharte en esto, déjame decirte que estás equivocado. Dios ha prometido que aunque en un hogar haya escasez, y cuando dice mejor es un bocado seco, se refiere a algo que es austero, donde a lo mejor no hay muchos lujos, pero qué hermoso es cuando llega papá del trabajo y los hijos lo encuentran, lo besan, lo abrazan, cuando el padre de familia
Sale confiado a lo mejor desde las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, y los que viven en ciudades grandes como la de México o aquí en Puebla, que a veces tienen que salir hora y media, 2 horas antes para entrar al turno a las 7, qué hermoso es entrar a trabajar pidiéndole a Dios que te bendiga en ese día para que por lo que estás trabajando, cuando llegue la quincena o cuando llegue el día de pago, pues tú puedas llevarle la despensa a tus hijos, o comprarle los zapatos que le hacen falta, o comprarle un vestido a tu mujer que amas. Y qué hermoso es salir confiado y que sabes que tu esposa, tu compañera que Dios te dio, oye lo que te digo, que Dios te dio, porque cuando un cristiano toma la decisión de unir su vida a la de otra persona, sea un hombre con una mujer o una mujer con un hombre de Dios, pues ora, le pide consejo a Dios, le pide claridad para tomar la mejor decisión. Qué hermoso es cuando en el hogar, independientemente de que no haya mucho recurso, hay respeto, hay amor, hay tranquilidad, hay tolerancia y hay humildad para escuchar cuando alguien tiene una diferencia. Es hermoso. No te estoy hablando de cosas que me han contado, que a pesar de que ha habido momentos difíciles y aun cuando la esposa puede tener una forma muy distinta de pensar a ti, cuando el Espíritu de Dios está en la casa y hay humildad para reconocer en un momento que nos hemos equivocado, qué hermoso es abrazarnos y llorar juntos, esposo y esposa, y seguir caminando adelante. Por eso la Escritura dice, mejor es un bocado seco y en paz, o sea, en la casa donde Cristo es el centro del hogar, donde ahí su palabra está como un testimonio viviente, donde los niños aprenden desde pequeños a hablar verdad cada cual con su prójimo, donde el padre o la madre le están enseñando que Dios aborrece el falso testimonio y al testigo falso, donde Dios les enseña a través de sus padres aquellas cosas que cuando sean adultos los prepararán para que encuentren su salvación. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones, como sucede en muchísimos hogares el día de hoy, tristemente. ¿Y sabes cuál es lo más trágico? Que muchos padres de familia y madres así se pierden eternamente en el infierno, porque ellos dijeron, después voy a buscar a Dios. Ya mañana voy a arreglar el problema que no he arreglado ahora, mañana, dentro de un mes, cuando sabes, no sabemos si el día de mañana vamos a vivir. No sabemos más con estas cosas que están sucediendo en este tiempo si dentro de un mes vamos a tener la oportunidad de reconciliarnos con nuestro prójimo y de arreglar lo que estaba pendiente. La palabra dice que es mejor vivir o estar en un hogar donde aún austeramente podamos tener un pan sin lujos, pero que esté el Espíritu de Dios ahí, que casa de contiendas llena de provisiones. Porque déjame decirte que la Escritura dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee, que en eso no vas a encontrar la felicidad. Y si tú estás buscando eso, joven, lo buscas y te está ahorita calando más esto en tu corazón, te sientes tentado incluso a tomar una decisión de buscar una carrera profesional, porque a lo mejor googleaste ahí en internet cuáles son las carreras que más pagan, que más dejan. Eso es lamentable, es la realidad de muchos y muchas el día de hoy. Y no te has sentado a meditar qué es lo que quiere Dios de ti, para tu vida, para lo que has de formar como familia. Entonces este proverbio nos deja ver una cosa: no, el lujo no es el todo del hombre, el dinero no es el todo del hombre, la comodidad no es el todo del hombre. La verdadera paz radica en conocer a Cristo Jesús, el precioso Hijo de Dios, que lo ames, que lo sirvas, que puedas entender que tu vida tiene un propósito cuando realmente le sirves a Él.
Hay otro proverbio que nos deja ver la realidad que muchos que fueron jóvenes están viviendo ahora y que es un dolor de cabeza y es un infierno. Y que por eso lo muestro el día de hoy para que joven tú escarmientes, como dicen aquí en México, en cabeza ajena. Proverbios 19, por favor. Verso número 13. La Escritura dice lo siguiente: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer, obviamente de la mujer que es insensata, de la que con sus propias manos destruye su hogar. Déjame decirte que esto es también es una gran lección, y yo lo meditaba. El día de ayer le preguntaba muchas cosas a Dios acerca de lo que pues hoy iba yo a hablar de parte de Él, y algo que me quedó muy claro con muchísima seguridad para tomar estos textos es: háblales de lo que hoy muchos hogares están viviendo y que tristemente lloran, y que de veras que ha sido la realidad de muchas personas el que hayan buscado el suicidarse, el arrojarse de un puente, el incluso hoy más que nunca gente se está aventando ahí en los rieles del metro, o se avientan a un camión, o ya se cortaron las venas, o lloran en silencio, lloran amargamente porque ya no soportan, porque la verdad es que es bien pesada la carga, la carga con espinas que traen sobre sus lomos, sobre su espalda, y aparte esas espinas llenas de veneno, de la amargura. Y ahorita voy a explicar por qué digo esto, porque la Escritura habla bien claro: todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Más adelante lo vamos a ver. Hoy están cosechando un fruto lleno de veneno, de dolor tremendo que ya no pueden. Y joven, señorita, qué privilegiada de veras eres si tomas con toda responsabilidad y con valentía la palabra de Dios y la pones por obra. Porque mira, esto que dice aquí la Escritura, que dolor es para su padre el hijo necio, deberías de ver cuántas lágrimas, cuántas noches de insomnio los padres y las madres el día de hoy pasan al no saber nada de sus hijos, de sus hijas, cuando saben que están con un vival, cuando saben que las están golpeando, cuando solamente las utilizan como un objeto sexual. Es doloroso decir esto, pero es la realidad, es lo que se está viviendo en estos tiempos. Y a ti, Dios te dice, tienes una oportunidad enorme, una oportunidad dorada. Búscame a mí hoy que estás joven, acuérdate de mí, búscame, clama a mí, dice la Escritura incluso. Llámalo. Cuánta verdad hay en la palabra, porque la Escritura siempre te va a llevar a que incluso si tienes hijos pequeños, o tú que eres padre de familia, a tu hijo lo corrijas desde temprana edad, pero que no solo sea la corrección, sino que complementes con el ejemplo, con el amor. Te dice, en cuanto ahora se puede, en cuanto hay esperanza, corrígelo desde temprano. La Escritura te dice que el hijo consentido avergonzará a su madre, a su padre, es el contexto. La Escritura te habla que hoy que puedes hacerlo, te atrevas a hacer esos cambios, a hacer esas correcciones, porque no quieras enderezar el árbol torcido después de 20 años, ya cuando no hay mucho que hacer, cuando ya el corazón se entregó a las pasiones, cuando ese niño berrinchudo y mentiroso no lo frenaste, o esa niña manipuladora no le pusiste un alto y la corregiste y estuviste atento a sus actitudes. Lo quieres hacer cuando ya destruyó su primer matrimonio y ahorita va por el tercero. Es muy difícil. La Escritura dice
Dolor es para su padre el hijo necio, es la realidad de muchos padres el día de hoy. Y su favor, y dice, y gotera continua las contiendas de la mujer. Lo he comentado con algunas personas, pero miren, esto es la realidad de tantos hogares. Yo me acuerdo que en un trabajo que tuve anteriormente aquí en la ciudad de Puebla, en una fábrica, recuerdo que tenía yo compañeros del área de mantenimiento, que intervenían las máquinas, que eran electrónicos, que les pagaban muy bien, y yo decía, y me quedaba, la dicha es, te lo digo por experiencia propia, es pues llegar a casa, jugar con tus hijos, el jugar con ellos, el que te den ese abrazo, el que te dé ese beso tu esposa que te ama. Qué hermoso es tener a Cristo en medio de nuestro hogar. Y mira, la Biblia no se equivoca. Y en esos contextos, en esos ambientes de trabajo encontraba que ya la mayoría de la gente, pues, cuando te hablaban disque de su esposa, pues no era su esposa, era una concubina, era un tercer reencuentro o un cuarto, donde incluso veía yo adulterios ahí en muchos lugares de los trabajos, de un departamento andaba una ingeniera con otro de otro lado, etcétera. Y yo decía, qué doloroso, qué triste es que la vida se te vaya en esos desórdenes, en esas concupiscencias, en esas pasiones, en esos pecados, dañando a tu familia, dañando a tu casa y aparte el fin de todo ello, en tinieblas de oscuridad, en dolor eterno, en vergüenza y confusión, confusión eterna, como dice la Escritura, apartados toda la eternidad de Dios. El sufrimiento de lo terrenal no se compara en lo que será lo eterno, en lo que el alma pues enfrentará el día que sea llamada a cuentas. Yo quiero terminar con lo siguiente, que es un texto precioso, no nos va a dar tiempo de todo de verlo el día de hoy, definitivamente. Solo quiero que terminemos con este texto que nos da luz también, que es el libro de Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6, verso 7. Recuerdo de aquellos tiempos, ahora que te hablaba yo, de que cómo era la realidad de aquellos compañeros de trabajo cuando pues yo aún incluso era soltero, si mal no recuerdo, si era soltero todavía, y, y, y recuerdo que ahí le compartía a un ingeniero, a un compañero de trabajo, una vez él me preguntó, Miguel, yo le he sido infiel, me decía, le he sido infiel a mi esposa, pero realmente pues nada más fueron aventurillas, me decía, tú nunca le serías infiel a tu esposa. Y lo que le respondí fue lo siguiente, mira, humanamente hablando y sin Dios, pues yo creo que todos. Pero te digo una cosa, Dios hizo un cambio en mí. Dios hizo que yo aprendiera a valorarlo a Él y a entender que no necesito que me esté mirando un hermano o el pastor que venga a mi fábrica o que venga a mi pueblo para estarme vigilando, para comportarme de una manera. Dios me hizo entender que en todo momento están sus ojos ahí sobre mí y yo no lo haría. No lo haría, ¿sabes por qué? Por amor a Dios solamente. Por amor a Dios, por amor a la esposa. Y ahí muchas veces abrían su corazón para decirme, no, es que fíjate, yo hice esto, pero nunca estuve en la intimidad con ella, pero realmente salimos, nos gustaba ir de aquí para allá. Yo aprovechaba para darles consejo. Muchas personas así están viviendo el día de hoy. Por moralistas, todavía se detienen no hacer a ese extremo, a llegar a esas cosas, pero la realidad es que
pues el fin eterno es el mismo. A lo mejor no han tenido relaciones, pero su corazón ya está adúltero y el fin eterno va a ser lo mismo. Quizá las consecuencias aquí en la tierra no van a ser las mismas, ¿no? Porque a lo mejor no van a venir hijos o lo que sea, o infecciones, pero eternamente el fin, si no se arrepienten, va a ser el mismo. La escritura en Gálatas 6, verso 7 dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, cosechará, o sea, se levantará vida eterna. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Quiero, joven, que estuviste a lo largo de este mensaje, esto, para mí, esta es mi conclusión de todo lo que hemos hablado. Considerando que tarde o temprano, y que tú tienes que visualizar que vas a llegar a formar una familia, que vas a ser a lo mejor cabeza de hogar, caballero que me estás escuchando, quiero que te preguntes qué estás sembrando en este momento. Porque mira, si estás sembrando nada más la ociosidad y estás sembrando en tu mente nada más el materialismo, pasas horas y horas y horas ahí perdido en las redes, en Instagram, Facebook, YouTube y todo ello que ahorita está, la verdad, devorando el tiempo de los jóvenes. Piensa en lo que el día de hoy te está hablando. ¿Por qué no haces esto? Así como se ha predicado acá desde este lugar, los hermanos lo han enfatizado mucho. ¿Por qué no haces algo provechoso? Si ya tienes 16, 17 años, oye, ¿no puedes aprovechar un espacio? ¿No puedes aprovechar la oportunidad de que alguien te enseñe un oficio? ¿Por qué no agarras una pala? ¿Por qué no agarras, por ejemplo, una máquina desbrozadora para arreglar un jardín? En un momento tener un oficio, si dadas las circunstancias no se te permite el tener la oportunidad de una carrera profesional, bueno, tener un oficio. ¿Por qué? Porque no tienes visión de las cosas, porque no piensas que tarde o temprano vamos a llegar a ser viejos, que ya no vamos a tener la misma edad que teníamos y la fuerza, el vigor a los 15, que en comparación de los 55, 60. ¿Por qué no enfocas tus pensamientos a algo que te vaya a ser provechoso? La escritura dice que no nos engañemos, que todo esto que el día de hoy estamos sembrando y que lo estamos sembrando con esfuerzo, al paso del tiempo, va a germinar y eso va a brotar de la tierra y va a salir lo que era una semilla, va a brotar una planta. Y qué triste es que sea cizaña, qué triste es que sea algo venenoso, lleno de amargura. ¿Cuántos jóvenes? Es desastroso ver cómo el día de hoy jóvenes y niños están en el abandono, están entregados a la ociosidad y a la pereza, no entendiendo que deberían de aprovechar su tiempo, redimir el tiempo de una manera sensata y ordenada, preparándose para algo que les sea provechoso tanto para la vida terrenal y pues obviamente lo que Dios nos está explicando en este momento, sobre todo para la vida eterna, para lo que ha de ser, lo que va a ser tu vida más adelante, las decisiones que tú vas a tomar, las decisiones que van a trazar el camino de tu vida. Enfócate el día de hoy a conocer la palabra, ella no se equivoca, porque el que siembra, dice, el que siembra para su carne, la carne lo entendemos todos. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de este mundo, lo material, lo egoísta. A ver, en relación a esto, incluso a una señorita que sea cristiana le puede llegar a pasar en su mente. ¿Valdrá la pena esperar con paciencia el tiempo en el cual Dios me dé mi compañero, el cónyuge, o no?
La Biblia te da la respuesta, señorita. No caigas en el error, en el error que muchas han cometido porque se fueron tras el deseo de su corazón y la verdad, como dice la Escritura, fueron traspasadas de muchísimos dolores y amargura. ¿Qué acaso no nos ha dejado herencia Dios para que vayamos a su palabra y que ahí veamos cómo será el futuro de aquellas personas que locamente e insensatamente hacen para tomar decisiones de ese tipo? ¿Por qué no vas al Salmo 73? ¿Por qué no vas a ese Salmo 37 en el cual la Escritura habla de aquellas experiencias en el 73 de Asaf, cuando en un momento llegó a pensar, en vano he lavado mis manos en pureza? Hay respuesta para aquel que busca. La Escritura habla que Jesús dijo, el que busca encuentra, al que toca se le abre. Pero qué triste es para aquellos que en este momento estén sembrando solamente para la inmundicia, para la pereza, para lo materialista y para su egoísmo. Dice la Escritura que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La vida eterna, pues será la corona de justicia para aquel que permanezca fiel hasta el último día que Dios le permita vivir. El que venciere, dice la Escritura, este será salvo. Pero la vida eterna es la corona final que obtendrá aquel que se atrevió con valentía a correr la buena carrera. Pero aquí, en el tiempo que Dios nos permita vivir en la tierra, la dicha y la bendición de haber vivido con Cristo, la dicha y la bendición de haber tomado sus enseñanzas con toda seriedad se va a ver reflejado en tu matrimonio, si Dios te permite tener tu casa, tu matrimonio, con tus hijos. Será como un pedacito de cielo aquí en el hogar. Y créeme que será bendición para aquellos matrimonios que viven en la oscuridad del día de hoy y que anhelan con hambre, con sed, que alguien les dé un ejemplo y les dé incluso la palabra de vida que necesitan, porque el día de hoy mucha gente se está muriendo sin Dios. Quiero que cierres tus ojos, vamos a dar gracias. No terminé, la verdad que tenía yo preparado incluso algunas otras cosas importantes. Si Dios me permite, la próxima semana vamos a hablar acerca de esto, pero vamos a darle gracias a Dios, porque creo que el tiempo no ha sido en vano. Creo que el tiempo Dios lo ha permitido para que entendamos palabra, razón, entendamos su palabra. Joven, cierra tus ojos, por favor. Padres de familia que están ahí, donde has entendido lo que la Escritura dice. Yo me acuerdo cómo Dios me ministraba, porque déjame decirte, pues yo conocí de Dios a los 20. Dios se acordó de mí. Lo he dicho muchas veces y reconozco que hermanos me ayudaron mucho. El hermano Ricardo, siempre lo he dicho, ha sido como un padre espiritual para mí. Dios lo utilizó en aquellos tiempos cuando yo buscaba, cuando yo estaba en la universidad. Y la verdad que fueron luchas muy difíciles, en un ambiente bien agresivo, en un ambiente bien mundano, para que te des una idea de dónde me sacó Dios y de dónde pues Él me buscó. Ahí a la facultad donde estudiaba, pues le decían la penitenciaría, la cárcel, porque era horrible, era algo bien grotesco, grosero, muy sucio lo que se hablaba ahí, en los pasillos, en las bancas, en las aulas, etcétera. Pero pues ahí uno decide también, en eso se prueba uno, porque realmente Dios no nos está llamando para que pues vivamos como ermitaños o que estemos ahí como los monjes que están en el monasterio. ¿En qué le da la gloria a Dios eso? Dios nos ha puesto acá porque muchas personas el día de hoy necesitan conocer de Cristo. Y te decía de un proverbio que Él me ministraba mucho desde los tiempos de mi juventud, desde que yo conocí a Dios. Y alguna vez una persona me dijo, mira,
vas a atravesar por situaciones de muchísima tentación. Obviamente lo normal es que tú tengas una atracción por una mujer, pero acuérdate en todo momento de la palabra. Alguien por ahí me dio más de un consejo y me dijo, sé serio, Miguel, busca con responsabilidad que Dios te hable, y si eres tentado, ten la confianza de hablarlo, de acercarte a pedir consejo, no lo ocultes, y Dios te va a ayudar. Eh, este proverbio está aquí, te lo quiero compartir antes de que nos despidamos, porque pues es una experiencia propia, pero creo que pues para los jóvenes puede ser de muchísimo provecho, dado el mensaje que hoy se compartió, porque no, la escritura dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Incluso va a llegar a sucederte, te va a suceder que te va a poner ahí a quizá algún galán o alguna galana religiosa, cristiana, que sea bien parecida o bien parecido, y que, pues, ¿por qué no? Si, pues, dice que busca de Dios y pues no se ve tan malo, ¿no? O alguien muy atractivo. La escritura dice en Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. A mí me ayudó muchísimo, me ayudó a entender que no, un cristiano, un joven nunca se debe de guiar, y no debe ser lo fundamental, lo de peso para tomar una decisión tan grande como la de en un momento casarse, la apariencia física de una persona, que definitivamente te tiene que atraer la persona con quien te vayas a casar, pero que no sea eso lo más importante, que tú puedas ver lo espiritual, que puedas ver que ame a Dios y que sea una persona que tenga un fervor por Dios antes de ver su apariencia física. Y yo lo veía y lo meditaba y decía, sí es cierto, cuántas familias el día de hoy están en tinieblas y es un infierno su vida, y hay gente que le avienta el cuchillo, a la mujer le avienta el cuchillo al esposo, lo corre, lo saca, lo le hace hechizos, tantas cosas horribles, y eso ellos lo han normalizado. Eso es un infierno, eso es una pena, es lastimoso ver eso en las familias. Y Dios, joven, no quiere eso para ti. Quiere que tú le sirvas a Él, que camines con Él. Y acuérdate, en la Biblia hay luz, hay entendimiento. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. También la Escritura dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Hay muchas cosas que tenemos que entender y que están acá en la palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias por cada joven, por cada padre de familia, por cada señorita, por cada mamá que escuchó esta enseñanza. Dios, tú sabes que no hablamos al aire, Señor. Tú sabes que no hablamos y no nos presentamos aquí por ocurrencias. Creo que tú has puesto las palabras precisas para que venga luz al entendimiento de los jóvenes, para que no hagan apresuradamente o locamente tomen decisiones, Señor, sino para que sean jóvenes y señoritas que vayan primeramente a la ley y al testimonio, que brille la palabra y que puedan entender que tú has dejado ahí en la Biblia un inmenso tesoro, Señor, una fuente inagotable de sabiduría para aquel que la escudriña, Señor. Que haya eso en el corazón de la juventud. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, que haya ese interés, ese amor por ti y por lo que tú hablaste, por tu legado que nos dejaste, que es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.